Hola. A ver, sí, ya empezó. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, profesores, estudiantes y todos los invitados que han acudido a esta sexta invitación de una sesión más de aulas abiertas de investigación. Hoy tenemos esta interesantísima sesión denominada Construcción de Objetivos y Orientación Metodológica, en donde justamente nos concentraremos en esos dos aspectos, ver cómo y de dónde surgen y cómo empezar a edificar y construir esos objetivos de la investigación y cómo los conectamos con esas rutas metodológicas que nos empezamos a pensar. Para hoy tenemos una excelente invitada. Es una de nuestras docentes de los posgrados, nuestra líder del Centro de Innovación e Investigación, la profe Mónica, la doctora Mónica. Bienvenida, muy buenas tardes. Adelante, profe Mónica, todo suyo el escenario. Gracias, doctora María del Pilar. Bueno, ya veo que se están sumando más estudiantes, veo a Cenín, bueno, está Marisela, está el profesor Jaime, Nicolás, también veo a Sandra. Bienvenidos a nuestras aulas abiertas de investigación, un espacio súper especial que tenemos para ustedes, para que podamos de alguna forma conversar de una forma más cercana, realizar de pronto algunas explicaciones muy puntuales de cosas que de pronto uno no alcanza a trabajar, ¿no? en los cursos, porque aquí de alguna forma tocamos de una forma más detallada cada una de esas temáticas que a veces nos dan dolor de cabeza. Entonces, lo digo con total confianza porque yo también fui estudiante de pregrado y cuando llegué a esos cursos de metodología de la investigación me daban susto, me daban pavor, porque llegaban a contarnos los propios todos esos aprendizajes que teníamos que lograr y yo lo veía en muy poco tiempo, y que muchas cosas de las que uno aprende realmente dónde las va a interiorizar, las interioriza cuando ya está realizando sus propios proyectos, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablarles de un tema súper importante aquí, pero yo les voy a compartir pantalla en caso que me llegue a fallar. La doctora María del Pilar me ayuda y me hace el relevo, entonces espero allí me entiendan. Si me llego a congelar, cuando yo noto que me congelo, voy quitando la cámara a raticos y vuelvo y la ubico para que no me genere inconvenientes. Entonces ya voy a compartir aquí pantalla, la magia de los segundos, por aquí. Bueno, aquí ya le estoy dando que se maximice, pero se demora un poquitico. Me cuentan cuando ya definitivamente esté, ¿listo? Ya. Bueno, perfecto, listo. Entonces, vamos a hablar sobre la construcción de objetivos y la orientación metodológica, ¿sí? Este es uno de los temas, pienso que a veces cuando uno está trabajando estos módulos de metodología de la investigación pasa muy rápido, ¿sí? Bueno, casi todas las temáticas que uno trabaja allí se ven, digámoslo así, un poquito apresuradas, pero bueno, en estas clases de aulas abiertas vamos a tener esa oportunidad de ver las temáticas de una forma más detallada, de pronto de entender, ¿no? Cuál es la necesidad que tenemos en la investigación para la construcción de estos objetivos, por qué son tan importantes, sobre todo para los estudiantes que están haciendo sus proyectos, para los profesores, para los asesores metodológicos, para todas las personas que están haciendo allí sus proyectos de investigación, ¿sí? Nosotros diariamente en las instituciones estamos pasando por muchos procesos de planificación, en donde también hablamos de objetivos, ¿sí? Que surgen en las organizaciones y que se constituyen en un elemento fundamental para resolver muchos problemas, para proyectar rutas, ¿sí? Pero no siempre los objetivos que trabajamos en el aula de clase tienen que ver exactamente con situaciones precisas que tienen que ver del ámbito de la educación o el ámbito de pronto laboral, porque nosotros redactamos objetivos no solamente para una investigación, sino también los elaboramos también para de pronto algunas metas que nos proponemos allí en las instituciones, o también los proponemos para, bueno, hace muchos años los usábamos los profesores para redactar esos alcances de aprendizaje. Ya no hablamos de objetivos, hablamos de competencias, ¿sí? Incluso de resultados de aprendizaje, pero hace muchos años, sobre todo sus papás o sus abuelos, en ese momento, gente muy joven, de esa época, pues manejaban los objetivos para eso, para mirar el progreso que tenían las personas en la vida, ¿sí? Entonces,
Ya después que empezamos en la educación a hablar de competencias, ya dejamos de tocar esa palabra objetivo, ¿sí? Y empezamos a generar una gran diferencia. Pero los objetivos nos permiten sobre todo eso, como proyectarnos, ¿no? Como hacia dónde nos emprendemos, hacia dónde vamos, cuál es el propósito que vamos a tener, qué caminos vamos a tomar, ¿sí? Entonces desde allí es que empiezan a cobrar sobre todo sentido para las personas, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué problemas surgen cuando formulamos objetivos? Bueno, básicamente la formulación de objetivos, tanto generales como específicos, representan muchos problemas a la hora de organizar, no solamente proyectos de investigación, sino también a la hora de nosotros planear, ¿sí? De generar esos planes, esos programas que de alguna forma plasman el trabajo del docente, ¿sí? Entonces allí tenemos si hablamos de los docentes, entramos a mirar en qué porcentaje lo vamos a lograr, cuál es ese nivel de desempeño, ¿sí? Entonces, allí, en esa parte, digámoslo así, entramos a tener allí como esos conflictos, porque tenemos que entrar allí a mirar hacia dónde vamos, que ese es el problema, saber cómo esa ruta, ¿sí? Ahora, en el ámbito de la investigación, también genera muchas controversias y sobre todo porque entramos en un momento de clave, es decir, el objetivo nos marca ese camino que yo necesito emprender, ¿sí? Y claro, cuando yo no tengo muy claro ese camino que tengo que emprender, entonces empiezan a generarse esos problemas, esas dificultades internas. Y bueno, claro, desde nuestra clase que tuvimos de aulas abiertas anterior donde nos hablaban del problema, entonces es importante que ese problema quede definido, ¿sí? Identificado, porque si yo llego a hacer un proyecto y ese problema no está bien definido, no tengo claridad qué es lo que yo voy a investigar, entonces, claro, ¿qué sucede? Que cuando yo voy a llegar a la redacción de objetivos, no sé ni para dónde voy, ¿sí? Entonces, eso es uno de las situaciones que pasan. Otra de las situaciones que pasan, los problemas para redactar objetivos, es la ambigüedad con la que se redactan, ¿sí? Entonces, esa es otra dificultad que se tiene. Y sobre todo hay algo que está fallando mucho, que a veces se cree que el numerar ciertas tareas forma parte de los objetivos. Entonces, eso es otra cosa que también hay que dejar muy claro en la clase de hoy, porque si no hay un objetivo claro redactado allí, yo me iré por otro camino, ¿sí? Y otra de las dificultades que también ocurren es que a veces la pregunta de investigación no coincide, digámoslo así, no está allí como alineada con ese objetivo. Entonces, esa es otra de las problemáticas que se suman a la hora de lograr, ¿no? De formular esos objetivos. Y bueno, entonces por esa razón es que vamos a dedicarle pues un gran espacio a esto para poder analizar de qué manera podemos entrar allí como abordarlos, ¿sí? A reconocer esas falencias que tenemos, de pronto qué obstáculos tenemos ya muy particulares y de pronto yo digo, bueno, esas técnicas que me van a brindar hoy me pueden servir a mí. Hay personas que son muy metódicas, entonces, algunas tablas que les voy a compartir, algunas matrices donde explican la relación entre los verbos, los objetivos, las preguntas. Allí les va a aparecer de pronto muy práctico para que ustedes lo puedan aplicar. Bien, entonces, analizando esos problemas, al formular los objetivos, entramos allí a hacernos esta pregunta: ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? Y según el pensamiento aristotélico, se consagra la importancia de reconocer que el ser se determina por su finalidad, ¿sí? Así los propósitos en cualquier sociedad y en cualquier tiempo. Si la claridad en cuanto al qué se es se obtiene mediante la precisión del para qué se es, entonces son los objetivos los que determinan la naturaleza de las cosas, siempre y cuando el objetivo que se exponga esté en consonancia con dicha naturaleza. Aquí es importante que recalquemos y sobre todo que nos demos cuenta que cualquier objetivo, uno tiene que analizar esa correspondencia y saber con lo que se es. Es decir, uno entra allí a pensar, tomar un ejemplo sencillo, por ejemplo, un lápiz. Por ejemplo, yo tengo un lápiz y me pregunto, ¿cuál es el objetivo del lápiz? Entonces, más de uno me dirá aquí, sí, profe, claro, el objetivo del lápiz es escribir. Y yo le digo, claro,
Es decir, lograr esos trazos que me permitan a mí de alguna forma transcribir mis pensamientos, ¿sí? Ahora, si el lápiz se usa para otra cosa, lo que puede pasar, por ejemplo, que uno puede ver en un salón de clases, no sé si les pasó, que agarran el lápiz y en vez de escribir lo usan es para lanzarlo y pegarle a otro compañero, ¿sí? Que eso puede suceder. Entonces, no necesariamente se está cumpliendo esa función del lápiz para efectuar los trazos. Entonces, esto nos lleva a comprender aún más cuál es la finalidad que tenemos en la naturaleza y sobre todo también entender que se puede distorsionar el sentido que tienen las cosas, ¿sí? Bueno, bien. Ahora, si analizamos el objetivo en términos temporales, sabemos que el objetivo remite hacia el futuro, ¿sí? De ahí la importancia del estudio de los objetivos, pues constituyen una manera de entender el llamado futuro, es decir, el cual ocurre en la presencia gracias a un pasado existencial. Es decir, esto ya tiene que ver con el punto de vista temporal. Entonces, ¿por qué? Porque el objetivo me indica a mí como hacia dónde voy, ¿cierto? Es determinante, ¿sí? Me alude a ese porvenir que yo quiero lograr, ¿sí? Entonces, ese futuro pues justifica lo que está presente. Entonces, por esa razón, cuando hablamos de objetivos, tenemos esa mirada proyectiva, ¿sí? Y de ahí la importancia de los objetivos porque de alguna manera constituyen una manera de entender ese llamado futuro, porque pues estamos en esa proyección, ¿sí? Bien. Se me bloqueó. Allá. Bien, ¿y para qué formular objetivos de investigación? Bueno, entonces esa pregunta es importante. Y allí vamos a empezar a analizar algunas corrientes y entender cuándo los objetivos cobraron importancia, ¿sí? Cuando uno analiza allí el positivismo, entra aquí y se hace otra pregunta, ¿por qué el positivismo no hace referencia a los objetivos de la investigación? ¿Sí? Resulta que todo este proceso metodológico no nació de un día para otro, ¿sí? Todo ha sido una evolución de construcción de conocimiento y no siempre fue así que digámoslo así, que en la literatura uno encontrara que los objetivos se les daba prevalencia. En ese momento lo que se pasaba era que se le daba mucha importancia a lo que tenía que ver con la formulación de las hipótesis, ¿sí? Entonces, por eso aquí les coloqué un párrafo que dice, la respuesta es que para el positivismo el objetivo de toda investigación es verificar las hipótesis planteadas, por lo tanto, la formulación de las hipótesis es suficiente para guiar todo el proceso y no tiene sentido formular objetivos de la investigación. Les estoy hablando desde hace un par de años, ¿no? Hace décadas. Entonces, eso era lo que sucedía, es decir, uno miraba los libros, bueno, lo digo, las personas que entramos a revisar la literatura bastante antigua, veíamos que en esa corriente positivista no se centraba, digámoslo, en esa formulación de objetivos, ¿sí? Sino que todo recaía en la formulación de las hipótesis, porque se pensaba que eran suficientes para guiar el proceso de investigación. Entonces no tenía sentido la formulación de esos objetivos, básicamente por eso. Aquí se movió bien. Y bien, entonces, viene la pregunta, ¿por qué el positivismo no hace referencia a los objetivos de investigación? Entonces, aquí tenemos dos afirmaciones de dos grandes e ilustres intelectuales, Kellinger, y también, allí también tengo de Bunge. Entonces, Kellinger en 1981 señala que acerca de la hipótesis, que son estas las que dirigen la investigación e indican al investigador lo que debe hacer. Por su parte, en el mismo contexto, Bunge en 1981 señala como una característica distintiva el conocimiento científico, la verificabilidad y afirma, la verificabilidad hace la esencia del conocimiento científico. Si así no lo fuera, no podría decirse que los científicos procuran alcanzar el conocimiento objetivo. Entonces empezamos allá a entender, y sobre todo nos ubicamos por la época, ¿no? de estos intelectuales, qué era lo que en ese momento se le hacía énfasis metodológico, ¿sí? Para que nos situemos desde el positivismo. Bien, ahora, a ver, una otra. Bien, entonces, ¿qué pasó
con esa conceptualización metodológica. Entonces, pues ya a medida de que esa conceptualización metodológica fue avanzando, se incorporaron diversos enfoques de investigación, ya fueron surgiendo otros conceptos fundamentales y empezaron allí como a surgir necesidades, y dentro de esas necesidades particularmente nació la necesidad de desarrollar esos objetivos de investigación, ¿sí? ¿Para qué? Pues para poder, particularmente en esas modalidades, de esos enfoques, poder dar esas respuestas, ¿sí? Que no requerían exactamente la formulación de esas hipótesis. Todos esos estudios, todos no requerían formular hipótesis. Entonces, en ese momento se distinguieron allí algunos conceptos importantes y sobre todo ya se dio una priorización a lo que fueron los objetivos, ¿sí? Claro, se mantenían las hipótesis para otros estudios, pero ya se empezaron a reconocer y de alguna forma esto permitió pues todo un proceso de clasificación de las investigaciones, ¿sí? Porque pues todas no iban para el mismo camino. Entonces, esto es importante identificarlo porque el conocimiento no todo se dio de forma automática, sino que empezó de alguna manera a irse nutriendo de acuerdo a lo que iba sucediendo. Quiero preguntarles, ¿hasta aquí me siguen escuchando o me he quedado bloqueada? No, perfecto, te estamos escuchando muy bien. Todo bien. Muy perfecto. Entonces, en ese momento, entonces, ¿qué se basaban las investigaciones? En confirmar esas hipótesis, ¿sí? Y aquellas que no se enfocaban en las hipótesis, entonces empezaron a identificar que se requerían formular objetivos. Objetivos para proyectos descriptivos, comparativos, proyectivos, eso fue lo que sucedió. Bien. Bueno, ahora con el empirismo, en ese momento, bueno, aquí hablamos de Hume, en 1975 nos dice que, y como la ciencia del hombre es el único fundamento para las otras ciencias, de este modo el único fundamento sólido que podemos dar a esta ciencia misma debe residir en la experiencia y la observación. Entonces, y aquí les resalté en otro color, en este sentido, ¿qué quiere decirnos? Una investigación dentro de la concepción empirista tendrá como propósito una descripción lo más fiel posible de la realidad. En consecuencia, los objetivos de investigación formulados por un empirista tendrán por lo general un carácter descriptivo, ¿sí? Entonces, allí lo que podemos analizar es que desde esta corriente filosófica, allí como les resalté en el título, nos resalta la experiencia, ¿sí? La experiencia es como la fuente principal del conocimiento y se plantea que solo esa experiencia es la que garantiza un verdadero conocimiento, ¿sí? Entonces, por esa razón, esa experiencia que se vive es la que, digámoslo así, le da el significado y el sentido, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver por aquí. Bueno, por aquí les tengo otro gran intelectual, ¿sí? Que nos plantea, Levi Strauss, reconocido por su enfoque del estructuralismo, que interpreta la realidad, aquí la palabra siempre les estoy colocando con puntos suspensivos, que es lo más destacado de esos enfoques, ¿sí? Entonces, en este enfoque lo que se hace es interpretar la realidad, es decir, parten de la observación de lo real, ¿sí? Es ese contacto, esa observación, ¿sí? Y a partir de esa observación que se tiene del mundo, se construyen esos modelos que ponen de manifiesto esas estructuras y situaciones estudiadas. Entonces, ahí vamos diferenciando unos de otros. Entonces, aquí en este enfoque que uno ve que los objetivos de la investigación para un empirista pues son diferentes, digamos, al estructuralista. Estamos haciendo esas comparaciones en los anteriores. Entonces, si para un empirista, ya lo que veíamos antes, lo que es importante aquí es el conocimiento que es evidente, para el estructuralista es lo que no es visible, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver sobre todo porque uno analiza allí pues los métodos, ¿no? Los métodos que se usan para entrar a llegar a ese conocimiento. Y sobre todo en la parte del estructuralismo uno entra a mirar que, bueno, entra en juego la observación de lo real, a partir de esa observación se hace toda una construcción de un modelo, se analizan las estructuras y
Allí sobre todo pues entra uno, aquí les coloqué un párrafo importante para recordar. Aquí los objetivos de la investigación dentro de un modelo girarán en torno a dicho análisis y a la consiguiente reinterpretación del evento de estudio en términos de su estructura. Entonces, en ese contexto estructuralista lo que concluye es que el análisis de lo que uno estudia, es decir, todo lo que uno como investigador puede inferir de esa estructura, es la que permite esa interpretación de esos eventos, de esos estudios. Entonces, todos los objetivos de estas investigaciones en este enfoque estructuralista, sobre todo, tienden a girar en torno a generar procesos de análisis, ¿sí? Y entra uno allí como a reinterpretar esos conocimientos. Bien, otro gran destacado intelectual, ¿sí? James en 1975, es un gran representante del pragmatismo, y tiene aquí también coloqué una frase importante: surge de la acción humana. Entonces, aquí, ¿qué nos habla James? Nos habla de que los conocimientos de las personas, de los seres humanos, son como un instrumento de acción, es decir, allí lo que buscamos es lograr llegar a ese gran conocimiento de todas esas teorías, pero de todo hacia un nivel muy práctico, ¿no? Entonces aquí sobre todo se relaciona con el conocimiento, cómo a partir de todos de todo ese conocimiento práctico, resolviendo esos problemas, llegamos a ciertos productos, pero todo depende de la acción humana. Por eso aquí dice, en este párrafo, dice: el pragmatismo vuelve su espalda de una vez y para siempre a una gran cantidad de hábitos muy estimados por los filósofos profesionales, se aleja de abstracciones e insuficiencias, de soluciones verbales, de malas razones a priori, de principios inmutables, de sistemas cerrados y pretendidos, absolutos y orígenes, y se vuelve hacia lo concreto y adecuado hacia los hechos, hacia la acción y hacia el poder. Entonces allí digámoslo así, como que se centra, ¿no?, en todo lo que se puede hacer, ¿no?, la acción, por eso la acción humana, lo que pueda allí encadenarse a partir de esa acción, ¿sí? Por medio de esa acción que tiene el ser humano, pues llega ese conocimiento. Y ese conocimiento, pues, en parte tiene que ver con ese movimiento del ser humano, y los objetivos están representados en esas acciones que hace el investigador, ¿sí? Y bueno, entonces allí pues empiezan como a surgir, ¿no? En ese momento, desde el pragmatismo, empieza a surgir ya toda una significación muy propia que tiene que ver con allí también aparecen un enfoque súper importante que tiene que ver con la investigación y acción, ¿sí? En ese momento, pues, porque tratamos de lograr de alguna forma entrar, ¿no?, en ese contacto directo. Y después del pragmatismo llega, se me bloqueó. Sí, allá. Después llega el materialismo dialéctico y bueno, aquí viene Marx a darnos con todos sus conocimientos, y empieza uno a analizar cómo entra ya a analizar, ¿no?, esa confrontación de esas tesis que se proponen. Y todo en ese momento empieza uno a suponer que esos planteamientos tienen que recurrir ciertos caminos. Entonces, sucede que hay unos recorridos especiales que se hacen de acuerdo a las descripciones de ciertos hechos, hay que interpretar ciertas categorías, y también hay una segunda parte que tiene que ver sobre todo con que esas categorías como tal, empieza uno a entender que hay ciertas interpretaciones que requieren reconocer los hechos que suceden, ciertas cosas de forma concreta, y se parte de cómo esa investigación lleva a generar ciertos análisis y reinterpretaciones de esas contradicciones que se dan, ¿sí? Empieza uno, esas investigaciones parten de lograr esa confrontación, ¿sí?, que es lo que se está estudiando. Entonces, por esa razón, allí dice la confrontación de la tesis opuesta, y aquí dice: el método propuesto por Marx recorre un doble camino, uno que va de la descripción de los hechos hasta su interpretación en función de las categorías,
y otro recorrido que va de las interpretaciones generales a la aplicación de esas interpretaciones de los hechos, ¿sí? Entonces allí tenemos una confrontación de esas tesis. Y bueno, aquí ya vamos saliendo ya de los intelectuales, metodológicos, para que empecemos allí a mirar cómo empiezan a cambiar esos conceptos de los objetivos. Aquí, bueno, aquí traemos el Círculo de Viena con el positivismo lógico, y aquí coloqué dos párrafos importantes, uno relacionado con la investigación, comienza con la formulación de un problema y la postulación de una hipótesis, la cual puede tener diversos orígenes. La verificación de las hipótesis tiene lugar cuando se contrastan las deducciones derivadas de un marco teórico con la realidad, ¿sí? Y aquí también el segundo párrafo, importantísimo, la investigación científica tiene por objetivo verificar o contrastar las hipótesis, ¿sí? Dentro de esta comprensión resulta irrelevante formular objetivos de investigación, puesto que las hipótesis eran suficientemente orientadoras en el proceso, lo que les comento. Entonces, a medida que voy avanzando, vamos encontrando el significado y sobre todo la importancia que tienen los objetivos. En ese momento lo que tenía prevalencia era la confrontación de las hipótesis. Y bueno, ya llega pues uno de nuestros, digámoslo, de intelectuales, que le dio sentido a la fenomenología, donde habla sobre la experiencia subjetiva, que tiene más que, sobre todo los que estamos investigando en el campo educativo, y nos relacionamos mucho con sus aportes, porque nosotros lo que hacemos en nuestros estudios, sobre todo en territorio, lo que generamos son interpretaciones, ¿sí?, de esas realidades. Entonces, Husserl en 1859, que hicieron allí sus grandes aportes, empezó ya como los estudios, sobre todo empezaron a enfocarse a esa experiencia que se tenía, pero sobre todo esa interpretación subjetiva, así que la que hacía el investigador a partir de esa realidad. Entonces, realidades donde entramos a hablar de descripciones, significados de esas experiencias que se tienen, y ya empieza como a cobrar supremamente importancia ya la revisión, digámoslo así, la experiencia que tiene la persona a partir de esas interpretaciones que hace, ¿sí? Por eso allí les coloqué en el párrafo: la investigación está orientada al estudio de la experiencia vital, con énfasis en lo particular y en la experiencia subjetiva. Este modo de ver la investigación implica una descripción de los significados existenciales, ¿sí? Entonces allí la formulación de objetivos empieza como a cobrar un poco de importancia, y sobre todo porque es el que marca, digamos, la ruta de la investigación. Bien, bueno, aquí ya finalizando ya la parte histórica, tiene que ver con la investigación ya holística, que es, digámoslo así, un enfoque que manejamos mucho nosotros hoy, que no se limita, así como coloqué allí, con cumplir una función práctica para la actividad de la planificación de la investigación, sino que se constituye en niveles de complejidad en la elaboración del conocimiento. Por esta razón, en investigación holística, el énfasis se centra en los objetivos y no exclusivamente en el método. El método se subordina al objetivo. Entonces, ¿qué significa? Que viene todo un proceso donde se reconocen esos objetivos y tienen como unos niveles. Te los muestro aquí para que los vean. En este enfoque holístico, entonces, las investigaciones cobran importancia y se identifican. A mí me gusta ver esa espiral, ¿por qué? Porque yo veo el nivel que va tomando una investigación. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando una investigación exploratoria, inicial, ¿sí?, que es la que está aquí abajo. Entonces, ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que me lleva a mí? Entonces, un estudio exploratorio me lleva a delimitar cierto problema. Entonces, si yo voy a hacer aquí un estudio, ya voy a subir de nivel, ya no voy a pasar de exploratorio, sino voy a hacer de pronto un estudio descriptivo. Entonces, en mi estudio descriptivo yo voy a hacer diagnósticos, voy subiendo de nivel. Ya hice mi diagnóstico, entonces ya mi segunda etapa de mi proyecto, yo voy a hacer un enfoque analítico, y voy a hacer un análisis de esas variables que están afectando allí mi problema. Entonces, yo digo, bueno, listo, logré ese análisis, entonces voy mucho más allá y me voy a comparar, ¿sí? Entonces, esa comparación, empiezo yo a contrastar algunas variables con otras, ¿sí?
Y después de lograr esa comparación, yo puedo entrar allí a explicar, ¿sí? Entonces, con un enfoque de explicación, que puedo empezar a hacer una construcción teórica, que es general, esa se hace sobre todo, un ejemplo allí, cuando los profesores, voy a hablar del ámbito educativo, que es el nuestro, estamos allí generando toda una indagación en una comunidad, por ejemplo, y a partir de relacionarme con ellas, de hacer esas entrevistas, entonces yo al procesarla, yo empiezo a darle significados, puedo explicar qué está sucediendo allí y surgen teorías a partir de ello, emergen teorías, ¿sí? Y si voy un poquito más hacia allá, entonces mi estudio ya después de generar toda una teoría, yo puedo generar toda una predicción o puedo proyectarme, ¿sí? O puedo interactuar o confirmar, evaluar. Bueno, entonces esa espiral me encanta porque me da como me guía por niveles, ¿sí? Y de esa misma forma de que me guía por niveles, pues de esa misma forma, pues yo también me oriento para mis objetivos, ¿sí? A mí me gusta mucho, ese es un aporte de Hurtado de Barrera muy interesante. Bien, entonces, ¿cómo saber si he propuesto, una pregunta, ¿no? Si me he propuesto un objetivo de investigación, ¿cómo saber si me lo he propuesto? Entonces, para los objetivos que son realmente, aquí los coloqué en el párrafo, que sean realmente objetivos de investigación, deben estar orientados hacia la obtención de un conocimiento que no ha sido todavía configurado, explicitado u organizado, que no se puede encontrar de manera explícita en los textos, que no ha sido desarrollado por ningún autor, que es producto de la indagación sistémica, ¿sí? ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces entramos a mirar objetivos, eh, por ejemplo, los estudiantes van a hacer su proyecto y redactan objetivos que están dirigidos a hacer el marco teórico, por ejemplo, ¿sí? Si van a hacer una investigación sobre, por ejemplo, sobre el aprendizaje significativo, como una estrategia pedagógica para lograr mejores procesos cognitivos, supongamos que ese sea el caso, y uno de los